Carlos Cayuela, José Romero, Frank Escamilla, Miche Como, Enigmas del Más Allá. El misterio adentra de nuevo a Grupo IPA, a las entrañas del Cortijo del Monje. El equipo se traslada hasta la vecina Sevilla, ante una nueva llamada de la familia, en la que les comunican que los fenómenos continúan produciéndose en la casa, como si alguien hiciese un día a día entre sus paredes. El aviso pone en alerta a los investigadores, que acuden al lugar con la máxima expectación ante sucesos ocurridos durante los meses de verano. Pestillos que se abren solos, figuras de vírgenes que sin motivo físico alguno caen desde su lugar de ubicación, además de nuevas psicofonías que los propios miembros de la familia han captado con sus propias grabadoras. Esta vez, el equipo cuenta con la colaboración de un médium sensitivo, Fernando Heredia, que han concertado exclusivamente para dicha investigación, además de Esteban Palomo, director del programa de radio Misterio en Red. El propósito de los investigadores seguirá siendo el acercarse, cada vez más, a la raíz del enigma que tanto asusta a todo aquel que se adentra en sus paredes. Nuevos miembros de la familia, que hasta el momento querían mantener el anonimato, han querido exponer sus impresiones y contar las vivencias de vivir con lo imposible. Durante una nueva conversación con la familia, se baraja la teoría de que dentro del mismo cortijo existan dos casas encantadas. La primera, donde viven habitualmente los dueños y en la cual en varias ocasiones han podido notar presencias, pasos e incluso ver la silueta de un hombre sentado en la cama de la habitación de matrimonio. Y por otra parte, la casa donde se continúa con el proceso de búsqueda sobre el enigma del antiguo monje. Durante los meses en los que los investigadores se mantuvieron ausentes, dejaron determinadas pautas a la familia para obtener resultados. Con la grabadora de su propio teléfono móvil, Susana recogió nuevas psicofonías en las cuales se recopilan nuevos datos concluyentes. Nombres de personas, quizás ligadas a la época en la que el propio cortijo servía de morada a los monjes. Golpes considerables a ciertas preguntas y una voz que afirma que bajo estos suelos se hallan restos que tal vez tengan las respuestas al porqué de estos fenómenos. Bueno, buenas tardes a todas las entidades de este lugar. A ver, ¿por qué la primera habitación se está levantando el suelo? ¿Hay algo ahí debajo enterrado? ¿Hay algún cuerpo? ¿Entre ustedes también hay niños y niñas pequeñas? ¿Hay alguna entidad que esté justamente detrás mía, que es la que está haciendo dar esos golpes? ¿Cómo te llamas tú? Sin duda alguna, para los miembros de Grupo IPA, es la investigación más apasionante, compleja y de mayor repercusión hasta la fecha. Y es que, ¿es posible residir con lo oculto durante tantos años? ¿Puede afectar a las personas estar rodeado por tanta energía procedente del más allá? ¿Puede la mente de los propios miembros de la familia provocar la actividad paranormal? Nos adentramos en el Cortijo del Monje. Buenas noches a todas las entidades que se encuentren en este lugar. Venimos con todo el respeto del mundo, venimos a ayudar a la familia y a ayudaros a vosotros si cabe. Si hay alguien aquí con nosotros,
en esta habitación puede hacer sonar algún detector o dar un golpe? Repito, si hay alguna entidad... Se ha encendido. ¿El qué? ¿El REMPO? Sí, la temperatura. ¿Cuál? En la lucecita pequeña azul, eso le baja la temperatura. Pero se enciende la luz de arriba. Sí, sí, un pilotito azul, arriba. Si hay alguna entidad aquí o en alguno de los cuartos y nos ve, ¿se puede poner delante del aparato que se encuentra cerca de la puerta? Se ha escuchado un golpe, ¿no? Yo por aquí los recogí yo. Se ha escuchado un golpe, ¿no? Yo por aquí los recogí yo. Se ha escuchado un golpe, ¿no? Yo por aquí los recogí yo. ¿Hay aquí familiares de Susana? ¿Que ya no estén en este mundo? ¿Hay algún motivo por el que no os queréis ir de este lugar? Susana, tú has comentado antes la sombra de tu hija, ¿no? Que se le apareció en la sombra. Pero fue allí. ¿Aquí en este cuarto? Sí, sí, desaparece en el cuarto de mi madre. ¿Fuiste tú la sombra que se le apareciste a la hija de Susana? Si estás aquí, da un golpe. ¿Cómo encuentras esto ahora mismo, este sitio? Porque ahora mismo no... Yo no escucho nada, ni se escucha nada. Ahora mismo estás tú tranquilo. En la cama del cuarto de los padres de Susana hemos puesto una cámara. Si te pones delante, podremos verte. ¿Quién fue quien se sentó en la cama junto a la madre de Susana? ¿Escuchas lo mismo que yo? ¿Paso? No. No. ¿Queréis que nos marchemos del lugar? ¿Queréis que nos vayamos de aquí? ¿Queréis que nos vayamos de aquí? ¿Queréis que nos vayamos de aquí? ¿Necesitáis luz?
¿El qué? Que los que hay aquí son familias suyas. Y entran las 5 familias que tiene el cortijo. Después de realizar una primera ronda de preguntas en el salón, se dirigen hacia una nueva estancia, la habitación donde, según cuenta uno de los testimonios, se produjo la aparición de una persona física. ¿Quién fue el que se sentó en ese lado de la cama? ¿Cómo te llamas? David, ¿estás aquí con nosotros? ¿Es el monje? Y si es otra entidad, me gustaría saber tu nombre. Por favor, ¿cómo te llamas? ¿Queréis darle algún mensaje a la familia? ¿Corren peligro cuando visitan la otra casa? ¿Os sentís incómodos, porque hay dos personas aquí que no estáis acostumbrados a verlas? ¿Os molesta él? ¿Os molesta esta persona que estoy señalando? Me está cogiendo interferencia esto. Cuando acercas un móvil. ¿Ves? ¿Interferencia? Sí. ¿Hay personas enterradas debajo de estas tierras? ¿Hay personas enterradas debajo de este suelo? ¿Hay alguien que no sea de esta familia que esté enterrado debajo del suelo? ¿De qué año sois? ¿De qué año sois? ¿Os acordáis de las brujas? ¿La palabra Inquisición os dice algo? ¿Qué le hacían a las mujeres? Otra vez con la interferencia. Ah, ¿eso ha gastado 2 golpes? Pum, pum. Sí. Por aquí atrás. Mira, interferencia. Igual que se acerca cuando acercas un móvil, pero es que aquí no hay nada. Nada, no hay nada enchufado. Esto está cogiendo, vaya, la cámara lo está gastando. O sea, son interferencias como cuando acercas un móvil y se escucha eso. Bueno, pues nos hemos desplazado hacia la zona donde nosotros hemos vivido más experiencias paranormales, por así decirlo. Y bueno, vamos a ver si en la otra zona, como ya hemos dicho antes, no parece que no ha ocurrido nada. Tenemos todos los frentes
controlado, tanto la habitación en la que, como bien recordaréis, tocaron a Susana, en esa investigación en los inicios de nuestra visita aquí. El pasillo lo tenemos controlado con la cámara Kinect, a medio pasillo solamente, porque el rango de distancia que llega es ese. Y luego en la habitación del fondo, ¿vale? También tenemos otra cámara con el trípode, por lo cual tenemos prácticamente todo. Tenemos también puesto el REMPO y bueno, en la habitación donde Susana lo puede explicar, se le puede explicar el tema de las vírgenes, de manera que ella lo va a contar mejor. Pues hicimos preguntas en esa habitación, nombramos a Tara y cuando nos salimos de aquí de la casa volvimos a la media hora, 3/4 de hora y estaba la Virgen pues tirada en el suelo y con la cabeza rota. Una figurita que pusieron en el poquito de la ventana y esa Virgen es la que cuando volvieron y no había ninguna ventana abierta, nos dicen, o sea que estaba todo como lo tenemos ahora, todo cerrado, sin corriente de aire. Y es un detalle a tener en cuenta, ya que no sabemos el porqué, pero siempre cuando abandonamos el lugar, cuando el lugar se queda vacío, cuando parece que las entidades se manifiestan, las entidades mueven los objetos del lugar a su antojo. Bueno, vamos a comenzar con grabadora digital. Vamos a mantener el silencio, vamos a intentar de no movernos mucho. Susana, a mí me gustaría que, si quieres, que empezaras tú. Porque tú eres la que suele estar aquí, suele hacer preguntas y te suelen contestar. A ver si contigo relevamos esto un poquito. A ver, David, ¿estás aquí con nosotros? Si estás aquí, ¿te puedes acercar? Un golpe sí, dos no. A ver, David, si estás aquí, ¿puedes acercarte hacia la zona del salón? Un golpe sí, dos no. ¿Se encuentra alguien en el pasillo ahora mismo? David, ¿estás aquí con nosotros? Tú, ¿no? Si no es David, ¿hay alguna entidad, la que sea, que se encuentre aquí, que no esté viendo? Si es así, haz sonar alguno de los detectores o da un golpe, por favor. ¿Os gustaría que levantáramos el suelo de esta casa? ¿Os gustaría que levantáramos el suelo de esta casa? ¿Hay algo debajo enterrado? ¿En el suelo del salón? ¿En el cuarto donde están puestas las velas?
soñar. ¿Te gustaría que la madre de Susana estuviera aquí con nosotros ahora? ¿Tiene relación la madre de Susana con la fenomenología que ocurre aquí en el Cortijo? No se ve, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero fuerte, ¿eh? ¿Sí? No se ve, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero fuerte, ¿eh? ¿Sí? No se ve, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero fuerte, ¿eh? ¿Sí? ¿Sabes que tienes que irte del Cortijo? Estoy preguntando por la madre, porque así. Esta casa es de los padres de Susana. No es tuya, tienes que irte de aquí. ¿Quieres que utilicemos la brujería para expulsarte del lugar? Dos, ese no. Dos, ese no. Dos, ese no. Fernando, a mí me gustaría, si puedes, ya que tú tienes ese poder, aunque estés ahora mismo un poco apagado, por así decirlo, intentes un poco Provocar. llamar la atención. Tú que puedes ver o puedes percibirlo, lo que se te vaya viniendo a la cabeza, suéltalo. Tú, Susana, igual, ¿no? Hay niños o niñas enterrados alrededor del cortijo o debajo de este suelo. Si te molestamos aquí, intenta dar un golpe o cerrar una puerta. ¿Quieres que se quede las mujeres solas aquí? ¿Quieres que se queden las mujeres solas aquí?